¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que bien. En medio de tormentas y luchas y problemas y tempestades, pero en Cristo siempre somos más que vencedores, porque esto nos remite a una victoria doble. Ya Cristo tuvo la victoria, hizo algo que nosotros nunca podemos hacer, porque para hacer lo que Cristo hizo necesitaríamos ser limpios, puros, santos, sin pecado, sin maldad, haber nacido sin nada malo. Él tuvo que hacer esa obra para darla a nosotros. Pero hay algo que Cristo no hizo y nos dejó el trabajo a nosotros. Y les voy a decir por qué no lo hizo. ¿Por qué no lo pudo hacer? ¿Por qué no lo pudo hacer? Pues porque Él no es pecador. ¿Por qué no pudimos hacer su trabajo? Porque somos pecadores. Porque Él no puede hacer nuestro trabajo así, físicamente como estamos. Sí lo hace espiritualmente, pero no físicamente. Porque Él no es pecador. Nosotros sí somos pecadores. Y cuando obtenemos la victoria en Cristo, le damos a Él la experiencia que nunca pudo haber tenido porque Él no es pecador. Como Él no es pecador, pues Él no pudo haber caído en el pecado para experimentar, porque entonces ya no hubiera sido salvador. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Luego, como cuerpo de Cristo, tenemos ese aspecto de pecado. Pecado en el que Él no lo experimentó como nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, pero Él no fue pecador. Entonces, ese trabajo, Él no lo hace. Lo hace, sí, pero a través de nosotros. Bueno, estos dos aspectos nos dan tema. Lo externo y lo interno. Y en esta noche, pues vamos a tratar el asunto de salvación o evangelización en la parte externa y evangelización en la parte interna. Las dos cosas son importantes. Así como Cristo hizo lo profundo, nosotros hacemos el otro lado. Vamos pues a Gálatas capítulo 3. Ya tengo aquí la escritura. Después de la lectura vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor su bendición. Capítulo 3 de Gálatas dice, versículo 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es un misterio. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Señor, en esta noche te rogamos bendición una vez más para que tu palabra sea clara y llegue al lugar que es necesario para que sane, para que cure, para que exhorte, para que aconseje, para que guíe, para que dé palabra de fortaleza, de consuelo, de fe, de esperanza. En esta noche te rogamos que la bendición se haga una experiencia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, Abraham fue evangelizado de dos maneras. Una de ellas es una evangelización externa. ¿Por qué decimos que externa? Pues porque la salvación a nosotros no nos cuesta. La salvación es un regalo. Qué bueno que si usted va al templo, vaya, pero el ir 5,000 veces al templo, eso no le da la salvación. La salvación es un regalo, no son méritos, no son las idas al templo. Debemos ir al templo, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Quizá en el templo reciba a Cristo, ¿verdad? Y después de eso, pues empieza a vivir la salvación. Y aquí dice que Dios evangelizó a Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo que lo evangelizó? Si en el tiempo de Abraham Cristo todavía no venía a morir físicamente a una cruz. Pero Dios lo evangelizó. Y aquí dice que lo evangelizó porque él creyó, en el verso 6 de Gálatas 3, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. O sea, con el hecho de creer, claro, como se debe de creer, ¿verdad? El creer involucra fe, confianza, arrepentimiento, obviamente. Y al creer con esta situación, entonces fue salvado como nosotros. Nosotros somos salvados creyendo en Él con todo el corazón. Porque por gracia sois salvos, dice, por la fe. Pero esto no es mérito propio. Esto es un don de Dios. Ahí en el capítulo 3 de Romanos nos lo ilustra muy bien. Capítulo 3 de Romanos. En el versículo 23 empieza a hablar acerca de la condición humana a nivel mundial. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una destitución es estar lejos. Y luego en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Gratis para nosotros, carísimo para Dios. A Dios le costó. Y eso que le costó, Él nos lo regala, nos lo da. ¿Lo quieres? Lo puedes recibir en este momento si crees con todo tu corazón. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Él nos justifica perdonándonos, pasando por alto, mediante el sacrificio de Cristo. Ahora pongan atención en el verso 26 y 27. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo y que sea Dios el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y acá en Gálatas leímos que Dios evangelizó a Abraham. ¿Cómo lo evangelizó? Vamos a ver enseguida eso. En el verso 26 ponga atención. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego en el 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Esta es una pregunta. ¿Por qué la hace así? Porque sin Jesús podríamos decir, soy bueno, soy santo, soy justo, voy al templo todos los días, leo la Biblia, hago buenas obras, no le hago mal a nadie, no tengo vicios, soy buen padre de familia, soy buen esposo, y habría jactancia. Entonces por mis méritos. Por eso pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Pregunta. Y viene la respuesta. Queda excluida. Y pregunta, ¿por cuál ley? Porque hay varias leyes. Hay la ley moral de los 10 mandamientos, hay la ley del pecado y de la muerte, hay la ley del espíritu, pero hay otra ley que se llama la ley de la fe. Por eso pregunto, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sigue preguntando. Y luego contesta, dice, no, sino por la ley de la fe. Entonces, Abraham fue evangelizado y obviamente salvado mediante la fe, como nosotros. Y él recibió lo fácil, ¿verdad? Lo que extendiendo las manos recibimos creyendo con todo el corazón. Eso es una evangelización externa importantísima, pero externa porque solamente la recibimos. Y qué bueno por esto, ¿verdad? Y luego en el verso que sigue, ¿verdad? En el verso 28, de ahí mismo, del capítulo 3, fíjese cómo dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto es para que tú y yo no nos vayamos al infierno después de la muerte. Porque llegando a la muerte, pues hay una separación entre la parte espiritual y la parte física. A eso se le llama muerte. Entonces, Dios te asegura que ya no vas a dar al infierno. Pero Dios quiere terminar la obra y Él quiere evangelizarte más profundamente. O sea, es una evangelización interna. En la evangelización externa, pues extiendes la mano y recibes. Pero en la evangelización interna, tienes que extender la mano para entregar. ¿Qué vas a entregar? Aquello que Dios te pida y que te está haciendo daño. Déjame referirte cómo capturaban a los monitos allá en el África cuando
todavía había mucha selva y mucha vegetación. El África era así como allá en el Amazonas, en Brasil. Y los nativos los pescaban a los monitos para unos comérselos y otros tenerlos de adorno y otros venderlos. Entonces fabricaban una especie de bolsa tejida donde le dejaban un orificio muy pequeño calculando que el monito metiera la mano así. Y adentro de la bolsa le ponían un tipo de grano que le gustaba mucho al mono. De tal manera que cuando el monito metía la mano y sentía el grano, entonces se llenaba la mano lo más que podía del grano y luego quería escapar y quedaba atrapado porque ya no podía sacar la mano. Qué fácil era que se saliera. Entonces Dios nos evangeliza para recibir, pero Dios nos evangeliza para soltar, para entregar, para que el pecado que mora en nosotros no nos atrape. Esto es lo que dice San Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Él ya siendo un gran siervo de Dios, ¿verdad? Un gran elegido de Dios. Él relata la condición humana en cuanto a la carne, en cuanto al aspecto carnal, inclusive, claro, del cristiano, ¿verdad? Porque Cristo nos salva con nuestros faltantes y nuestros sobrantes. Él no nos salva porque seamos buenos, ni siquiera nos ha dado el ministerio porque seamos la gran cosa. Se honra lo que Dios nos ha dado, pero un ministro no es por sus méritos. Así se llame a sí mismo apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, doctor, en esos ministerios. Eso Dios lo ha regalado, eso está dentro del regalo de Dios. Dios no nos llamó de acuerdo a nuestras obras, nos llamó por su gracia. Y en el capítulo 7, el apóstol Pablo habla de nuestra condición humana, a pesar de ya ser salvados, porque la Escritura también dice que siendo aún pecadores, siendo aún es un tiempo presente activo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí en el capítulo 7 de Romanos hay un encabezado que dice, el pecado que mora en mí, y a partir del verso 7 dice, ¿qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? Pregunta. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es muy claro eso, ¿verdad? Si nos vemos en el espejo, pues vamos a ver nuestros defectos, ¿verdad? Nuestras arrugas. Ya el cuerito se nos cuelga por razón de la ley de gravedad. Entonces el espejo nos revela, pero no nos cura, no nos rejuvenece. Nada más nos dice, está sucio, lávate, límpiate, rasúrate, sonríe. Pero más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Pero entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, 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 tampoco. Pero el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Este también es un tiempo activo. No dice yo fui, o tampoco dice, pues yo más tarde seré. No, dice, yo soy carnal. Y sigue diciendo, dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pues apruebo que la ley es buena, me está sirviendo la ley porque me está revelando qué cosa es pecado. Miren, la ley es como el dolor humano. Si no tuviéramos dolor en nuestro cuerpo, pues ni nos daríamos cuenta que a lo mejor nos vamos a morir. Es más, nos moriríamos riendo y no sabríamos que nos estamos muriendo. Pero el dolor viene a revelarnos, viene a darnos conciencia de que algo está mal. Cuando comemos algo descompuesto, pues lo vomitamos, porque el mismo cuerpo lo rechaza. Y nos da testimonio de que el alimento estuvo mal. Entonces el Señor evangelizó a Abraham para que Abraham hiciera esto, creyendo, y lo recibió. Pero luego el Señor evangeliza a Abraham en una parte más profunda, en una parte en donde sí nos va a doler, pero es un dolor para curación, es una crisis, pero es crisis de curación, es crisis para perfeccionarnos. Vamos a ver una de las maneras en que Dios evangelizó a Abraham y la que Él quiere evangelizarnos a nosotros. Porque, miren, si no permitimos que Dios nos evangelice en la parte interna, híjole, nos podemos quedar incompletos y con una expresión por parte de Dios que es muy dura. Según capítulo 7 de Mateo, capítulo 7 de Mateo, a partir del verso 21. Oigan cómo dice. No todo el que me dice, Señor, Señor. Quiero aclarar que esta palabra, Señor, en el original quiere decir esposo. Quiero aclarar que esta palabra en el original quiere decir dueño. Y en muchos hermanos, aunque ya tenemos a Cristo, pero nosotros somos los dueños de nuestras decisiones, de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Y muchas veces hasta buscamos el mejor lugar para estar. Porque cada quien busca lo suyo propio, dice la Biblia, no lo que es de Cristo Jesús. Miren, si tan solo viviéramos lo poquito o lo mucho que sabemos del Evangelio, estaríamos siempre avivados y no tendríamos necesidad de andar buscando aquí y allá. Aquí habla de entrar a la puerta, por la puerta. Ese es el contexto, ¿verdad? Verso 13 dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y luego habla del fruto. Ese es el contexto, el fruto. Y para dar fruto, pues hay que ser árbol. Ahora, ¿se puede ser árbol sin fruto? Estarán de acuerdo conmigo. Hay árboles que son de fruto, pero no dan fruto, aunque son de fruto.
Y aquí habla del fruto, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, amo, esposo, dueño, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Aquí ya es dar, aquí ya es entregar, aquí ya no solamente recibir, aquí es corresponder. Y a esto me refiero a una evangelización, no solamente externa. En la parte externa tenemos las promesas de Dios. Y cuánto nos gustan las promesas de Dios. Y qué bueno por las promesas de Dios, ¿verdad? Pero, la esencia de la promesa tiene condiciones, porque la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Y dice aquí, fíjense cómo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oigan, muchos me dirán en aquel día, al final de nuestra vida, Señor, Señor, amo, esposo, dueño. Esta es una dimensión alta. Decirle al Señor esposo es que yo soy la esposa. Y yo solamente puedo ser la esposa de Jesucristo, no siendo una niña, una bebé. Necesito crecer y parecerme lo más posible al esposo. Pues porque solamente así tendré la estatura o la dimensión o la madurez para esta pretensión, porque eso es lo que quiere decir la palabra Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, amo, esposo, dueño. ¿No profetizamos en tu nombre? Profetas. Profetas, eso es un ministerio, pero es un don. Ser profeta no es necesariamente tener estatura. Se puede lograr estatura, pero no necesariamente cuando lo recibimos ya tenemos estatura. No profetizamos en tu nombre. Fíjense, está diciendo, y en tu nombre. Usaron el nombre. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, fíjense nada más, dones de poder. La profecía es un don de expresión, se ejerce por la palabra. Ahorita mismo, este tipo de palabra es palabra profética, que sale de aquí. Entonces dicen, echamos fuera demonios, tenían dones de poder, de autoridad. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros, tenían el don de la fe. Fe en la sanidad y más allá. Miren, pero como todo esto se recibe, es un regalo. Estos dones son regalos, porque dice que el Espíritu Santo es el que reparte. No los ganamos nosotros, es Dios a través del Espíritu Santo el que los da. Dice que el Espíritu los reparte como Él quiere, particularmente como Él quiere. Eso lo dice ahí en Corintios 12, si mal no recuerdo. Ahora, lo que sigue, hermanos, nos indica que sí fueron arbolitos, pero sin fruto. ¿A qué fruto me refiero? Al fruto interno. Sí tuvieron fruto externo. ¿Por qué? Por los dones que tenían, hicieron todo esto. Entonces sí tenían fruto externo. ¿Cómo se los ilustro? Como un fruto muy bonito.
que llama la atención, pero que al probarlo está agrio. La Biblia nos habla de uvas silvestres, por ejemplo, y todo parecía que estaba bien. La Biblia nos habla de trigo y cizaña. Y las dos están en el mismo campo y las dos se parecen mucho. Por eso Jesús dijo, no quiten, tratando de cortar la cizaña, corten también el trigo porque se parecen mucho. Y miren aquí la palabra, tremenda palabra, dice, verso 23, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Ay, qué tremendo. Ahora, ¿qué es maldad? La obra en sí no es maldad. La obra en sí no es maldad. La actitud es la maldad. Porque la obra en sí pues, hace bien. Imagínense todos los que fueron liberados aquí, todos los que fueron bendecidos por la profecía, todos los que fueron liberados, todos los que fueron sanados. Se puede hacer la obra externa, por ejemplo, Judas salió a predicar y regresaron los discípulos gozosos de que los demonios se les sujetaban. Y sin embargo, al final fue sacado. Y aquí esta palabra, nunca los conocí, quiere decir, en la dimensión, vamos, esta es la dimensión de un bebé, esta es la dimensión de un joven espiritual, esta es la dimensión de un adulto espiritual, y esta es la dimensión para ser la esposa de Jesucristo. Y el Señor les está diciendo, en esta dimensión que ustedes pretenden tener conmigo, en esta dimensión, yo no los conozco. Y la palabra conocer quiere decir relación matrimonial. Ustedes pueden ver esa palabra conocer por toda la Biblia y van a encontrar que dice, y conoció a Adán, a su mujer, y su mujer concibió. Y así esa palabra está relacionada con una dimensión de acto sexual lícito en el matrimonio para gestación de una criatura. No es que Adán no hubiera conocido a Eva, pero en esta dimensión de intimidad, de relación, de matrimonio. Y es la misma palabra. No os conozco. No se trata de decir que esta gente no haya aceptado a Cristo, porque vuelvo a repetir, aceptar a Cristo es extender las manos por medio de la fe y apropiarse los méritos de Cristo. Pero el otro lado es la evangelización de la que nos habla Gálatas. Abraham fue evangelizado, como ya vimos, ¿verdad? Mediante la justificación, fue evangelizado en la parte externa y en la parte interna. Y Abraham creyó a Dios, dice el 3:6 de Gálatas, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que todos los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o sea, lo evangelizó, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren qué bendición tan grande. Pero ¿cómo fue evangelizado Abraham? En la parte interna. Aquí ya hay mucho dolor, pero a través del dolor vamos a entender lo que le pasó a Jesucristo. Y lo vamos a valorar mucho más y lo vamos a apreciar mucho más. Capítulo 22 de Génesis nos dice cómo Dios siguió evangelizando a Abraham. Y esta parte, pues es una parte
Pues de dolor para nosotros, ¿verdad? Y aconteció después de estas cosas que le dijo Dios a Abraham, y él respondió, llamó Dios a Abraham, le dijo, Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Estoy leyendo el verso 1, capítulo 22. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto. Esto quiere decir matarlo. Y luego ponerlo sobre el altar a fuego lento. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, tomó a su hijo Isaac. Isaac tenía 25 años. Cortó leña para el fuego del holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, dime, hijo. Y él dijo, aquí está el fuego y la leña, ya llevas el fuego, yo llevo la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ay, hermanos. ¿Quién le da a Dios algo? Si el monito que mete la mano y siente el grano dice, me voy a dar un gran banquete, y si supiera que soltando eso es libre, pero no tiene entendimiento. Ojalá que nosotros como cristianos tengamos el entendimiento para soltar las cosas que nos están atrapando. Hay muchos pasatiempos, hay muchos contratiempos, hay muchas pérdidas de tiempos, hay tiempos de mucho ocio, hay tiempos de desconexión. Ya nos desconectamos mucho por medio de los aparatos electrónicos. Ya cada quien vive su mundo. Ya las relaciones no son personales, son por computadora. Se compra, se vende, se negocia, se cambia, todo por computadora. Estamos desconectados. Miren qué evangelización. ¿Saben? Isaac representaba el sacrificio de Jesucristo. Abraham representaba al Padre entregando a su Hijo. La leña representaba la cruz y el fuego, el poder del Espíritu Santo, y el monte, la santidad de Dios. Eso es ser evangelizado por dentro. ¿Importante? Sí, sí.
para que Dios no nos vaya a decir, en esta dimensión que crees tú tener, en este nivel que crees tú tener, yo en ese nivel no te conozco. Ay, qué duro, qué tremendo. A ver si recuerdo en San Juan 8, ahí hay una escritura. Cuando Jesús discute con los judíos, es el 8:58. Hay una discusión entre los fariseos y Jesús, ¿verdad? Y les dijo Jesús, dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dicen los judíos, pero si no tienes aún 50 años y has visto a Abraham, y él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿quién estaba evangelizando a Abraham? Pues el mismo que nos ha evangelizado a nosotros, el Señor Jesús, la palabra encarnada. Vean, porque él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que hermanos, el Señor quiere evangelizarnos no solamente para recibir, que es la parte externa, lo más fácil, pero Él quiere evangelizarnos por dentro para que hagamos entregas. Nos gusta mucho el cristianismo para recibir, y eso es bueno. Le pedimos protección, le pedimos ayuda, le pedimos dinero, le pedimos trabajo, está bien todo eso, pero es nada más, dame. Pero, ¿qué tal cuando aquello que nos gusta lo capturamos y luego no lo queremos soltar? Y tan fácil es liberarse. Somos muy monos, ¿verdad? Somos muy chistosos. Pero el evangelio completo es eso, hermanos. Por fuera, para recibir, y por dentro, para entregar. ¿Estarás dispuesto? Ojalá que sí. Que Dios les bendiga y que gocen viviendo esto, poniéndolo por obra. Gracias por sus oraciones. Nos cubrimos con oración unos a otros. Que el Señor les bendiga.